Hola gente, Fernando haciendo otro video para mi canal de supervivencia. Para algunos de ustedes que ya me conocen hace un poco más de tiempo, saben que principalmente el contenido que hago es en idioma inglés. Mi canal principal es The Modern Survivalist, hace bastantes más años que lo tengo. Mis libros están también publicados en idioma inglés. A ver, esto no es que yo sea ni vendepatria, ni traidor, ni cipayo, lo que sea. Es simplemente una cuestión práctica. Cuando yo empecé a escribir, no había el mercado que hay hoy en día, no había el interés que hay hoy en día en supervivencia en el mercado español. Uno entraba en internet y buscaba en español y encontraba poco y nada. Uno entraba en internet y buscaba en inglés y estaba todo. Como siempre parece que están un par de años adelantados o más, y después a medida que pasa el tiempo va decantando y el resto del mundo sigue. Pero hoy en día la cuestión es distinta. Hoy en día hay mucho más interés por la supervivencia, todas las cuestiones prepper son más comunes, hay mucha más gente que le interesa este tipo de temas, así que voy a terminar sacando versiones de mis libros en idioma español. Si uno los quiere en inglés, están disponibles en Amazon, voy a dejar el link abajo si lo quieren comprar en inglés, pero va a salir en español también. Primero voy a sacar el primer libro que escribí, The Modern Survival Manual. Este lo escribí publicado en 2009, 2008. Fue muy bien recibido, la verdad es que gustó mucho. Está basado en la crisis del 2001 en Argentina, por eso es una cuestión muy práctica, muy basada en hechos reales, no en me imagino que esto va a ser así o así. Yo ya era un adulto, si bien no soy una persona vieja ni mucho menos, pero yo ya era un adulto antes del 2001, y me acuerdo cómo fue ese traspaso, cómo cambió todo cuando el país se cayó a pedazos, porque fue así, fue de golpe, el país se desbarrancó y se destruyó. Estaba todo el mundo sin trabajo, la economía un desastre completo, los presidentes se iban volando uno tras del otro, el país en ruinas completa y cambió mucho de un día para el otro, en especial en el tema de, no solo económico, que es principalmente lo que uno piensa, pero a nivel social. La economía tuvo un trasfondo social también en cómo impactó en el día a día. En Argentina antes del 2001, para los que no saben, los que son un poco más chicos, Argentina antes del 2001 era un país distinto, era distinto del resto de Sudamérica. Argentina antes del 2001 era, si se hablaba, por ejemplo, si se escuchaba secuestros, eso era lo que pasaba en Colombia, en México, no pasaba en Argentina que se secuestre gente en la calle por plata. Obviamente había delincuencia, había hechos de inseguridad, no era el nivel que hay hoy en día. Eso fue de golpe después del 2001 que se fue dando. Había pobres en Argentina antes del 2001. En la época de Menem, Alfonsín, etcétera, había pobres. No era el nivel de pobreza que hay ahora. Las villas eran mucho más chiquitas, eran mucho más pequeño el porcentaje de gente que vivía así. Había pobres, sí, pero se llevaba adelante con changas. Si uno quería esforzarse, estudiar y salir adelante, lo podía hacer más fácil de lo que es hoy en día. Era otra cosa. En especial en temas de inseguridad, que es mucho de lo que yo escribo en el libro, cómo pegó eso, cómo cambió. De golpe había que saber defenderse mucho mejor, de golpe había que tener mucha más seguridad en la casa, cuidar a la familia de otra manera, manejar de otra manera, inclusive. Todo eso es lo que volqué en este libro. Así que va a salir en idioma español. Si uno lo quiere ver ahora, está en Amazon en inglés, pero va a salir en español, actualizado y expandido, un poco más ayornado con algunas cosas que me hubiese gustado agregar en ese momento. También quería avisar que estoy terminando mi tercer libro, que va a salir primero en inglés y después en español. Este tercer libro es un libro muy gráfico, basado en anotadores que durante años mantuve anotando distintas cosas. Si iba a un curso de tiro, anotaba. Si iba a una clase de pelea con cuchillo, tomaba algún curso, anotaba también. Si viajaba a Estados Unidos o a otro país, o aprendí algo de un libro, o cosas que veía en internet, todo lo que me parecía importante, interesante, lo fui anotando durante años. Entonces se me ocurrió hacer un libro que sea eso, que sea traspasar algunas de las cosas que, por ejemplo, si iba a un curso de tiro dinámico, ¿sí? Anotaba cosas que me parecían interesantes. Todo eso lo fui anotando, traspasando de una manera gráfica un poco más clara en este tercer libro que voy a sacar. Va a ser un libro que va a ser gráfico, texto. En este lado posiblemente se entienda, lo ideal es que se entienda solamente con el gráfico, pero el texto va a estar apoyando y explicando lo que se ve acá. Por ejemplo, cómo hacer un calentador con una lata de atún, ¿sí? Para hervir agua para cocinar, cómo hacer eso, cómo improvisar un alcohol en gel para lavar las manos, cómo improvisar
placas balísticas, si uno tiene que hacer una placa balística para defenderse. Obviamente lo ideal es ir a un negocio y comprar un chaleco a prueba de balas o una placa SAPI y punto. Pero por ejemplo, si uno está en Venezuela hoy en día, con los hechos que se están dando, quizás eso no es una opción, y esto sí quizás es una opción, y es mejor que nada, mucho mejor que nada, si es la situación en la que se está. Cosas de cómo limpiar un arma, cómo hacer limpiador de arma casero, la receta para hacerlo, cómo limpiar el arma usando un cordón. Son cosas muy... o sea, no hay nada inventado por mí, acá es muy poco lo que son cosas que son raras. Es toda información que existe, que está dando vuelta hace bastante tiempo o no, pero... son cosas que a mí me parecieron interesantes agregar. Va a haber mucho también de defensa, de cómo usar un arma para defenderse, técnicas de tiro, cómo usar el arma en ese tipo de situaciones y algunas cosas un poco más específicas que obviamente con el texto se van a entender mejor las explicaciones. Pero eso sí, va a haber mucho de defensa porque yo no concibo la idea de supervivencia sin aceptar que la defensa es una parte vital. Yo no conozco mucha gente que se haya muerto de hambre o de sed o por falta de hacer un fuego en el invierno perdido en un bosque. Son cosas que ocurrirán, pero no hay ni comparación con la cantidad de gente que muere por hechos de inseguridad todos los días. Entonces para mí eso es algo que es importante abarcarlo cuando se habla de supervivencia. Para mí supervivencia sin seguridad no es realista, no existe. Cómo moverse con el auto en hechos de... delictivos, cómo usar el auto para protegerse, manejar, algunas técnicas de conducción disuasiva, algunas cosas de balística, cómo usar el arma como elemento contundente, como arma de impacto para cuando se traba, cuando se queda sin munición, cuchillo, etc. Todo eso va a estar acá. Me gustaría también, y esto es donde ustedes entran acá, es si tienen alguna sugerencia, si tienen algo para agregar que les gustaría que incluya en este tercer libro. Como es muy gráfico, la versión en español va a salir bastante rápido después de la de inglés. Va a ser bastante sencillo porque al ser mucho gráfico es más fácil hacer la traducción. Si hay algo que les gustaría que incluya en este libro, avísenme. Voy a hacerlo mejor para incluirlo. Este video ya lo hice en mi otro canal en inglés, diciendo lo mismo. Si tienen alguna sugerencia, si tienen algo que les gustaría ver en este tercer libro, probablemente ya lo incluí, pero si quieren hacer algo, agregar algo que quizás no lo pensé o expandir un poco, lo puedo hacer. Gente, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Tengan un buen día.